Nadie recordará el último Madrid-Barcelona disputado en la final de la Supercopa de España por la presencia de Dani Olmo. Más que nada porque cuando entró el Barça ya le estaba cascando un 5-1 al Real Madrid y durante los 30 minutos que jugó no es que hiciera nada memorable. No obstante, yo sí pienso que su participación en ese partido se ha de ser recordada como lo que es, una vergüenza. Cuando el antiguo presidente del Barça, José María Bartomeu, dejó la presidencia en el año 2020, muchos estuvieron de acuerdo en que había sido el peor presidente de la historia del club. Su gestión había llevado al equipo al borde de la bancarrota, tras una serie de decisiones catastróficas. Estoy hablando de la marcha de Messi y de la de Neymar, de fichajes millonarios que luego no se tradujeron en buenos resultados, como los de Dembélé y Coutinho, humillaciones constantes cada vez que el equipo se las veía con un grande de Europa, etc. Sin embargo, menos de un año después, Bartomeu defendió la época de su mandato y acusó a su sucesor, Joan Laporta, de haber empeorado la situación del club. Estas declaraciones no fueron tomadas muy en serio y Laporta las calificó como un intento desesperado de Bartomeu de tratar de justificar lo injustificable. Pero 4 años después, Laporta está siendo objeto de numerosas críticas por estar llevando a cabo una mala gestión financiera. Son varios los socios del Barça que han afirmado que el club está en una situación peor que aquella en la que se encontraba el equipo cuando Bartomeu era presidente. Puede que esta afirmación sea algo exagerada, pero sí que es cierto que da la sensación de que varias de las últimas decisiones del Barça podrían haber sido tomadas por el mismísimo Novita, digo Bartomeu. Sobre todo, me refiero al tema del fichaje y posterior inscripción de Dani Olmo. El pasado verano, el Barça fichó a Dani Olmo, que salió de la cantera del equipo cuando tenía 16 años, dirección a Zagreb, Croacia, porque vio que iba a tener mucho más minutos y posibilidades de ascender como futbolista jugando para el Dinamo de Zagreb. Triunfó allí y luego salió rumbo a Alemania para jugar para el Leipzig, en el que también triunfó. Y esto ayudó a que el Barça se interesara por él, ya que desembolsaron un total de 50 millones de euros para así traerle al equipo. Lo que ocurrió es que, como la situación financiera del Barça es tan caótica y el equipo suele pasarse las normas del fair play financiero por el forro, la liga les dijo: quieto parado, no tienen autorización de nuestra parte para registrar a este jugador. El jugador es vuestro, habéis pagado una millonada por él, pero no tiene permiso para jugar en la competición. Esta situación es mucho más catastrófica de lo que parece. Hay que tener en cuenta que el Barça se había gastado 50 millones de euros en el fichaje de Dani Olmo, pero como no podían inscribirlo, el futbolista no podía jugar para ellos en la liga. Lo que es peor, el representante de Dani Olmo debe ser un tío avispado y cuando se firmó el contrato con el futbolista se incorporó una cláusula que decía que, de no lograr inscribir a Dani Olmo, el contrato finalizaría y el futbolista quedaría libre. Es decir, que no solo habrían pagado 50 millones por un futbolista al que no habrían disfrutado, sino que encima Dani Olmo podría irse a otro equipo de forma gratuita, sin que el Barça pudiera cobrar un mísero céntimo por su marcha. Estábamos ante lo que viene a ser una jugada maestra, digna de haber sido firmada por el mismísimo Novita. Pero, ¿cuál es la razón de esta situación? ¿Cuáles son las normas que el Barça había incumplido y que no le permitirían inscribir a Olmo? Después de que la UEFA implementara su reglamento de fair play financiero, en el año 2010, la Liga Española también estableció sus propios requisitos económicos en el año 2012. Entre estos requisitos económicos está el de la regla 1-1, que establece que un club solo se puede gastar en fichajes la misma cantidad de dinero que ingrese, ya sea por ventas o por ahorro salarial. En términos sencillos, por cada euro generado solo se puede gastar 1 euro en nuevas incorporaciones. Este mecanismo tiene por objeto evitar gestiones irresponsables como las de muchos jeques que invertían en un equipo como el niño que se compraba un juguetito nuevo hasta que se cansaba de él y dejaban de meter dinero, llevando a la quiebra a numerosos equipos. Es importante destacar cómo se contabiliza un fichaje a los efectos de luego poder inscribirlo en la liga, y es que muchas personas piensan que para poder fichar a un jugador por 100 millones de euros, el club debe haber generado primero 100 millones de euros, pero esto no es así, únicamente se ha de tener en cuenta el coste anual del jugador. Aquí un ejemplo, supongamos que fichar a un jugador ha costado 100 millones de euros y tiene un salario bruto anual de 20 millones de euros. Si firma un contrato por 5 temporadas, los 100 millones que supuso el fichaje se amortizan en esos 5 años, de forma que nos quedan 20 millones al año. A los 20 millones anuales del traspaso hay que sumar los 20 millones del salario anual del jugador, por lo que el coste total es de 40 millones de euros al año. O sea que para poder inscribir a este fichaje, el equipo ha de haber generado 40 millones anuales. ¿Qué pasó con Dani Olmo? Pues que la gestión financiera del Barça era tan regulera que no generaron ingresos suficientes para cumplir con la regla del 1-1 y registrar al futbolista. Sin embargo, el club aprovechó una excepción del reglamento de la liga para inscribirlo. Según el artículo 77 de las normas de elaboración de presupuestos, si un jugador sufre una lesión grave que lo deja fuera por al menos 4 meses, el club puede salir de la regla 1-1 y exceder temporalmente el límite de coste en hasta el 80% del salario del jugador que se ha lesionado.
Esto fue lo que finalmente ocurrió cuando el 17 de agosto de 2024 al Barça se le apareció la Virgen y Andreas Christensen se rompió el tendón de Aquiles durante un partido contra el Valencia. Dado que Christensen tiene un salario bruto anual de 13 millones, el 80% de esa cantidad equivale a 10,4 millones de euros, que pudieron ser utilizados para firmar refuerzos y que en este caso ayudaron a cubrir el fichaje de Dani Olmo, ya que este fuera finalmente inscrito. Pero ojo, la Liga finalmente permitió que Olmo fuera inscrito bajo una condición. Si para el 31 de diciembre de 2024 el Barça no lograba arreglar su situación financiera, de forma que su nivel de ingresos al menos coincidiera con sus gastos en fichajes, se revocaría la inscripción de Dani Olmo y el futbolista no podría volver a jugar para el club en esa temporada. ¿Qué pasó entonces? Pues el Barça trató de sacar dinero de debajo de las piedras para llegar al objetivo. Así, hace pocos meses salió a la luz la noticia de que el Barça llegó a un nuevo acuerdo con Nike, que se mantendrá vigente hasta 2038 y por un total de unos 127 millones de euros al año. Igualmente se hizo público el hecho de que el Barça habría vendido los palcos VIP de su futuro estadio, que aún está en fase de construcción, a fondos de Qatar y Emiratos Árabes Unidos por una cantidad en torno a los 100 millones de euros, pero se dice que el club no logró acreditar la recepción del importe. También se comenta que la intención del Barça era vender estos palcos por el doble, por 200 millones de euros, pero los compradores, aprovechándose de la desesperación del Barça, que necesitaba el dinero ya de ya, consiguieron que el club rebajara el importe de la compra a la mitad. ¿No veis cómo en todo este tema a Laporta se le estaba quedando cara de novita? Total, que a pesar de haber sacado para adelante esos negocios, el Barça se quedó sin tiempo y no logró cumplir la condición que se le había impuesto, por lo que el 1 de enero de este año la Liga revocó la inscripción de Dani Olmo. Tras este suceso, Dani Olmo y sus representantes salieron diciendo que la intención del jugador era seguir en el Barça, pese a que ya no podía jugar para ellos, ya que el futbolista podía marcharse a otro equipo gratuitamente. Confiaban en que San Negreira obrara el milagro. No obstante, todo intento del Barça por remediar la situación se le fue al traste, ya que después de que un jugador haya sido inscrito y de que la Liga haya revocado la inscripción, dicho jugador no puede ser inscrito una segunda vez en la misma temporada. Si es que el Barça ya sabe de qué va esta norma, pues le ocurrió algo parecido con Aubameyang. En el verano de 2022, el Barcelona inscribió a Aubameyang antes de transferirlo al Chelsea. Más tarde, en enero, el Barça intentó recuperarlo, pero inscribirlo de nuevo en la misma temporada vulneraba el reglamento, por lo que se canceló el posible fichaje. Así que, habiéndose encontrado con la negativa de todas las instituciones a las que se había dirigido, al club solo le quedaba la baza de interponer un recurso ante el Consejo Superior de Deportes, que es un órgano que depende del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, o sea, del gobierno, o sea, de Perro Sánchez. El recurso, de más de 60 páginas, contenía una medida cautelar en la que se solicitaba que, con carácter urgente y antes de que se procediera a la resolución del recurso, se permitiera volver a inscribir a Dani Olmo. Pues bien, dicha medida cautelar fue estimada en apenas un día por el Consejo Superior de Deportes y sin dar audiencia a la Liga ni a la Real Federación Española, salvando así la gestión de Laporta, que normal que saliera así de eufórico, corte de mangas incluido, cuando le dieron la noticia. Esta decisión hizo que mucha gente arqueara las cejas y se preguntara si había algo más detrás de la resolución del Consejo Superior de Deportes. Más que nada porque su justificación no es que tenga mucho sentido. En primer lugar, dicen que de no estimarse la medida cautelar se produciría un perjuicio a Dani Olmo de difícil reparación y que afectaría a su derecho a una carrera deportiva conforme a sus potencialidades. Como si la carrera de este futbolista se acabara por dejar el Barça, cuando puede seguir jugando para otros clubes, que tiene 26 años el chaval. También hace mención a que no adoptar esta medida cautelar podría dañar los intereses y la reputación de la selección española, así como del resto de las competiciones nacionales, incluida la Liga, porque patatas. Como si la reputación del fútbol español no estuviese bastante afectado ya. Yo solo veo que los únicos intereses que podrían verse afectados son los del Barça, pero es que son ellos los que decidieron correr el riesgo de fichar por encima de sus posibilidades y de que ahora puedan quedar de panolis. Por si lo anterior no fuera suficiente, esta decisión también ha causado mucho revuelo por el tema de que el Consejo Superior de Deportes estaría yendo en contra del criterio adoptado en casos similares. Uno de estos casos es el de Pedro León. En octubre de 2014, el Consejo Superior de Deportes ratificó la denegación de inscribir a este futbolista porque el club en el que jugaba por aquel entonces, el Getafe, había superado el límite de gastos. Otro ejemplo es el del delantero japonés Okazaki, que fue fichado por el Málaga en el 2019. El jugador completó la pretemporada con el club, pero llegó al último día del mercado y al equipo no le quedaba hueco para inscribirle, por lo que la Liga bloqueó su inscripción y acabó firmando por otro club. Esta disparidad de criterios ha hecho que el propio Málaga emita un comunicado diciendo: señores, que yo antes estuve en la misma situación y a mí no se me dejó escribir a mi futbolista, ¿qué ha pasado aquí? Por el contrario, el único precedente que le es favorable al Barça es casualmente uno en el que el propio Barça está inmiscuido. Fue cuando en el 2022 se le dejó escribir a Gavi a pesar de que el club había superado el límite de gastos.
Entonces, con todo esto sobre la mesa, sabiendo que el Barça apenas tenía un precedente que le fuera favorable y que hasta ahora siempre le habían dicho que se peinara, es posible que te estés preguntando cómo han conseguido escribir a Olmo.